Bueno, en esta segunda sesión del curso Desarrollando hábitos saludables para generar bienestar y prevenir enfermedades, vamos a platicar de algo que es muy importante, que es abatir los riesgos desde la inocuidad alimentaria. Ya el día de ayer platicábamos un poco acerca de lo que es la dieta correcta, dónde podemos encontrar esa información, que es en la norma 43, la norma 043, y pues también la importancia de buscar conocer cómo está nuestro estado de salud actualmente. De pronto no tenemos esas precauciones y pensamos que estamos muy bien hasta que estamos mal. Entonces, es muy importante que de alguna manera vayamos fomentando esta cultura de prevenir en lugar de lamentar, ¿no? Como dice el dicho. Y bueno, la inocuidad es una parte muy importante justo para que hagamos esta prevención de lo que se conocen como las ETAs, que son las enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, bueno, el día de ayer ya platicábamos un poquito lo que significa la palabra de la dieta inocua, hablábamos de la dieta inocua y comentábamos que su consumo habitual no implicaba riesgos para la salud y estábamos hablando un poco de que estuviera libre de microorganismos, que estuviera libre de materia extraña, hablábamos por ahí de que a veces en las cajas de los vegetales se puede ir una rondana, un tornillo, y esto pues es una contaminación física que debe evitarse en los alimentos, pero también la presencia esta de plaguicidas o de algunos agentes que pudieran no ser tan convenientes para el consumo humano, y por otro lado, también ya la dieta inocua nos está hablando de que el equilibrio de nutrimentos sea lo suficientemente adecuado para que si se consume con moderación una dieta no cause problemas de salud. Les platico que en el 2019 por primera vez se celebró el Día Mundial de la Inocuidad. Esta es una iniciativa que fue impulsada por el Códex Alimentarios. Antes nadie hablaba de inocuidad. Sin embargo, y desde la industria de los alimentos, la inocuidad ha cobrado gran importancia. Bueno, desde aquel suceso de las Torres Gemelas, digamos que en Estados Unidos se prenden un montón de focos rojos en donde tiene que haber necesariamente un control mucho más estricto para, para todo lo que entra y sale de ese país, incluidos los alimentos. Se genera toda una cultura de algo que se llama como el bioterrorismo y bueno, eh, se despliega una serie de actividades para combatirlo y para prevenirlo. Entonces, las industrias de los alimentos no son ajenas a estas medidas y entonces está buscando que cada vez haya menor presencia de agentes que pudieran enfermar a la población, porque bueno, hay por ahí mucha preocupación en este sentido. Entonces, bueno, en el 2019 por primera vez celebran el Día Mundial de la Inocuidad y a partir de entonces se pretende que cada año pues se conmemore, se celebre la inocuidad y que de alguna manera como un recordatorio para la importancia de esta en la salud del planeta, ¿no? Del mundo en general. Si nos vamos al diccionario a buscar qué significa inocuo, vamos a encontrar que según la Real Academia Española, inocuo es un adjetivo que implica que no hace daño. Si revisamos la norma oficial mexicana 251, yo tuve la oportunidad también de, de participar en la revisión de esa normativa en el 2009 y justo la 251 nos habla de las buenas prácticas que se tienen que hacer que se deben tomar para la elaboración de alimentos. Entonces, ahí la definición de inocuo dice que no hace daño o causa, lo que no hace o causa daño a la salud. Y bueno, también está aquí la definición de la dieta inocua que vimos justo el día de ayer, que está alusiva a la 43, a la norma 43. Entonces, bueno, me gustaría compartir con ustedes este video que desarrolló la Organización Mundial de la Salud. Me parece que es muy simpático, pero más allá de eso, me parece que es muy fácil cómo nos está explicando cuáles son las claves de la inocuidad. Entonces, se los voy a poner. Por favor, cuéntenme. Sí, ya. Perfecto, gracias. A nuestro alrededor, en nuestra casa y cerca de los alimentos que comemos,
viven unas criaturas misteriosas y con mucha energía. ¿Se escucha bien, perdón? Sí, licenciada, se escucha muy bien. Escucha Ok. bien. Son mucho más pequeñas. Estos son microorganismos, seres vivos muy, muy pequeños. Hay 3 tipos diferentes de microorganismos. Los buenos ayudan a producir alimentos y bebidas, como queso y yogur, o carnes y verduras fermentadas. Hay otros microorganismos que son molestos. Son los malos. Hacen que los alimentos en mal estado huelan mal, tengan un sabor desagradable y se pongan feos. Pero normalmente no provocan enfermedades. El tercer tipo de microorganismos es el que debe asustarnos. No hacen que los alimentos huelan mal, ni que se pongan feos, pero son muy peligrosos. Y es necesario tener cuidado con ellos. Se llaman microorganismos patógenos y pueden provocar enfermedades graves, como dolores de barriga, vómitos, diarrea, fiebre e incluso la muerte. Son astutos, invisibles y peligrosos. Estos seres diminutos son muy, muy prolíficos. Para reproducirse necesitan alimentos, agua, tiempo y calor. Se multiplican muy rápidamente. Por suerte, aunque parezcan fuertes y asusten, estos microorganismos se pueden evitar y son vulnerables. Solo basta seguir 5 reglas sencillas. 5 comportamientos clave para librarse de ellos. Protéjanse y protejan a su familia de las enfermedades que pueden contraerse en el hogar. Es fácil aplicar las reglas. Estas son las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Mantener la limpieza para evitar la contaminación. Separar alimentos crudos y cocinados para que no se contaminen entre sí. Cocinar completamente los alimentos para matar los microorganismos. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, calor o frío, para que las bacterias no proliferen. Usar agua y materias primas seguras para evitar la contaminación. Los productores de alimentos son los principales responsables de que los alimentos que compramos sean seguros, pero es posible protegernos y proteger a nuestra familia de las enfermedades contraídas en el hogar con las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Aplíquenlas. Es mucho lo que se puede hacer. Bueno, este es un video que es de libre acceso, está en la red, en la página de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, me parece que está como pone muy claramente, establece claramente cuáles son, presenta de manera muy clara cuáles son las 5 claves para preservar la inocuidad de los alimentos. Entonces, bueno, cuando nos dicen mantenga la limpieza, tenemos que, y bueno, a partir de esta situación de pandemia que estamos viviendo ahora, el tema de la limpieza y la desinfección se pusieron muy de moda. Y lo que quisiera destacar en este punto es justamente que hay una diferencia. Limpiar implica remover la suciedad de las superficies o de los utensilios o en general, ¿no? Remover la suciedad, y esto se puede utilizar, se puede hacer a través de medios físicos, ¿no? Una escoba, un cepillo que vaya ahí removiendo lo que se encuentra en la superficie de las cosas. Sin embargo, la desinfección tiene específicamente que ver con aquellos agentes que pudieran contaminar, que pudieran transmitir alguna enfermedad. Y entonces ahí lo que implica la desinfección es reducir lo más posible el número de microorganismos que están vivos o de agentes químicos que pudieran comprometer la inocuidad de algún alimento. Es decir,
eh, disminuir los niveles de tal forma que la gente que quede presente no vaya a generar, no presente un riesgo para nuestra salud. En esas cantidades, en esas concentraciones, no nos vayamos a enfermar por consumirlo. Y uno de mis profesores de microbiología nos daba un ejemplo así muy, muy simpático al respecto de la diferencia entre limpiar y desinfectar. El ejemplo de un sucios que se meten en un autoclave. Un autoclave es un instrumento que se utiliza para esterilizar material, que si lo pensamos en términos caseros, un autoclave podría ser una olla express. Se trata de un artefacto en el que se calienta agua, en el que hay presencia de vapor y con esas temperaturas que son demasiado altas, pues evita que haya por ahí la proliferación de alguna bacteria, porque pues, ¿quién soporta esas temperaturas de vapor? ¿No? Ningún ser vivo. Entonces, él ponía este ejemplo de si tomo mis tenis sucios y los meto al autoclave o pensemos en la olla express y la hago trabajar para que genere el vapor y entonces haya una desinfección, cuando saque mis tenis, van a seguir sucios, porque yo nunca removí la suciedad, aunque van a estar desinfectados porque no van a tener estos agentes que nos contaminan, ¿no? Sin embargo, no tiene sentido tener un objeto que esté desinfectado, pero que no esté limpio. De ahí también que sea súper importante que aunque traigas tu gel todo el tiempo en tu bolsa, de vez en vez procures lavar tus manos correctamente para que hagamos esta remoción de la suciedad, de la materia orgánica de nuestra superficie viva, que son las manos, y adicionalmente que hagamos la desinfección. En este momento lo más importante es mantener la limpieza, no tanto la desinfección. De ahí que sea más importante que te laves las manos a que las tengas desinfectadas. Y esto va a aplicar para todo lo que tenga que tocar a los alimentos, ¿no? Llámese la tabla sobre la que pico, el cuchillo con el que voy a picar, el plato sobre el que voy a depositar los alimentos, los tenedores con los que voy a utilizar para introducirlos a mi boca, todo debe mantenerse limpio. Incluso bajo la revisión de la norma 251, también las paredes, los techos, incluso las coladeras, ¿no? Todo tiene que estar muy limpio. Pero bueno, eso ya es como más específico para quien se dedique específicamente a la manipulación de alimentos. En general, una clave de la inocuidad es que se mantenga la limpieza en términos generales. Cuando habla la segunda clave acerca de la separación de alimentos crudos de cocidos, que aquí, bueno, como hablan así en español de España, pues nos hablan de cocinados, pero en España, en México, hablamos de productos cocidos o alimentos que han sido ya cocinados. Y esto lo que nos va a incitar es que evitemos las contaminaciones cruzadas. Una contaminación cruzada es la que se produce porque hay presencia de materia extraña o de sustancias tóxicas o de microorganismos que vienen de una etapa que no era esta. Entonces, una manera más simple o más gráfica de mostrarlo es que, por ejemplo, aquí tengo un pollito, un pollo crudo que tiene una bacteria patógena. ¿Sí está viendo mi presentación? Sí, licenciada. Gracias, perdón. Y entonces este pollo crudo, si lo ponemos en la parte superior del refrigerador y trae por ahí un poco de agüita, ya ven que de pronto en las bolsas o en los empaques de pronto se escurre un poco el jugo del pollo y si además tiene este agente patógeno y cae sobre los alimentos que están ahí cocidos, estos alimentos al recibir ese juguito que trae la bacteria patógena, se van a contaminar. Es decir, esa carne que estaba ahí no tenía nada que ver con el proceso del pollo crudo, sin embargo, por el simple hecho de que coincidieron en un espacio como el refrigerador y hubo esta transferencia de líquidos, el alimento de abajo, la carne cocida, ya se contaminó. Y el problema es que esta carne cocida que está contaminada, si acaso ya solamente la calientas un poquito, pero eso si fuera un platillo caliente, pero si fuera un platillo frío como un pastel de carne, que a veces se sirven fríos, ya no va a tener esa oportunidad de que la calientes y entonces va a estar contaminada y la persona que consume ese platillo seguramente se va a enfermar por la bacteria patógena que tenía el pollo, que transfirió a la carne. Entonces, esta es una contaminación que se hace de manera directa de alimento a alimento, pero también
hay contaminaciones cruzadas que son se ocurren de manera indirecta, porque tenemos esta misma bacteria presente en el pollo. Sin embargo, yo con mis manos manipulo el pollo, no me las lavo, ya terminé de manipular el pollo, ya lo puse para hacer el caldo, y después voy a empezar a hacer la ensalada. Y entonces con estas mismas manos que olvidé lavarme porque ando a las prisas, voy a tocar estos implementos vegetales, estos alimentos, y entonces los voy a contaminar, ¿no? Incluso si no solamente utilizar los vegetales, sino además me hiciera un sándwich, pues todo lo que toque con estas manos que no me lave van a recibir esta bacteria patógena que yo traigo en las manos. De ahí que nos regresamos a la primera, sea muy importante que mantengamos la limpieza y que cada vez que hagamos un cambio de actividad, ya incluso que hagamos un cambio de materia prima, tomemos la precaución de lavarnos las manos para evitar que haya este tipo de contaminaciones, ¿no? Los puntos, la clave 3 y 4 de la inocuidad tienen directamente que ver con las temperaturas. La clave 3 nos dice cocina completamente, aunque por ahí hay algunas personas que tienen un gusto más cercano a los productos crudos porque son muy gourmet y prefieren que la carne esté jugosa y bueno, eso está muy bien si es tu gusto, sin embargo, hay que considerar que hay oportunidad de que haya organismos que pudieran causar daño a la salud en esos jugos tan deliciosos de las carnes que están a medio cocer. Entonces, una recomendación es que evites consumir este tipo de carne. Peor aún si estamos procurando consumir carne cruda, como es el caso de la carne tártara o de los sashimis, que de pronto decimos, bueno, ahí se va a cocer, o los ceviches, ¿no? Se va cociendo la carne en el medio ácido de limón. Sin embargo, como no estamos elevando la temperatura, no podemos estar seguros de que no haya presencia de microorganismos patógenos. Aunque más adelante vamos a ver que también el cambio de acidez nos ayuda a proteger a los alimentos. Y bueno, la clave 4 dice, mantenga los alimentos a temperaturas seguras. Y bueno, ¿qué son las temperaturas seguras? Las temperaturas, se considera una temperatura segura debajo de los 4 grados centígrados y por encima de los 65 grados, según la norma 251, por encima de los 65, según la OMS, por encima de los 60. Nosotros lo hacemos todavía más riguroso por arriba de los 65. Y bueno, en general, ningún ser vivo, bueno, puede soportar estas temperaturas. Si nosotros a 45 grados, por allá, o a 50 grados en Sonora ya estamos como sintiendo que no podemos ni pensar, ahora imagínate llegar a una temperatura ambiente de 65 grados, pues es muy tremendo, ¿no? Como que no es compatible con la vida. Y por debajo de los 4 grados centígrados, pues también es muy complicado que los procesos metabólicos ocurran con normalidad, incluso para nosotros como seres vivos. Es complicado, entonces la zona de peligro está considerada entre 5 y 64 grados, porque es justo en donde el metabolismo de cualquier ser vivo pues está manejándose de la mejor manera, ¿no? Es donde tienes oportunidad de nacer, comer, crecer, reproducirte de la mejor forma, porque estamos en una buena temperatura para que esto ocurra. Entonces, si movemos estas temperaturas por encima de 65, por debajo de 4, metemos metabólicamente en problemas a las bacterias y entonces ya no pueden tener estos procesos de desarrollo, de crecimiento, de expansión logarítmica en su crecimiento de manera normal. Entonces, de ahí que sea importante que mantengamos en temperaturas seguras nuestros alimentos y que sean cocinados completamente. Ahora bien, quise aquí abrir un pequeño paréntesis para hablar de los fríos y los congelados, que son dos procesos también muy diferentes. Cuando estamos hablando de temperaturas de menos 4 grados a 0, estamos hablando del proceso de refrigeración, que lo que va a hacer es que va a ralentizar, o sea, va a detener, va a volver más lento todos los eventos enzimáticos, metabólicos que están pasando en los alimentos. Por otro lado, también este tipo de medidas nos ayudan a conservar los alimentos por largos periodos de tiempo
y detiene las actividades enzimáticas que descomponen a los alimentos normalmente. Ahora, hay que hacer estos procesos de una manera adecuada. Si nosotros nos ponemos a congelar muy lentamente, lo que va a suceder es que se van a formar estos cristales de hielo en los tejidos, que ustedes, como bien saben, los tejidos, tanto vegetales como animales, están compuestos por células, y entonces en las células hay agua. Si nosotros volvemos el proceso de congelación muy lento y mal, es decir, que hay una fluctuación de temperatura en donde hay una zona que está más fría que la otra, entonces se va a enfriar más lentamente una parte que la otra, y entonces la formación de los cristales va a ser desigual. Y a la hora de que se va a formar un cristalote en el tejido muscular contra cristales de otro lado. Esto lo que va a causar a la hora de descongelar, bueno, esto va a abrir el tejido, pero se va a quedar así, ¿no? Congelado. Sin embargo, cuando hagamos el proceso de descongelar, lo que va a pasar es que como está rota la célula, todos los nutrimentos que están dentro de ella van a salir porque el cristal rompió los tejidos. De ahí que sea muy importante que procuremos tener una congelación, una refrigeración y una congelación rápida. De esta manera no se van a perder tanto los nutrimentos y se van a conservar los tejidos. Entonces, mira, aquí tengo un par de fotos, no sé si las alcanzas a ver bien. En la primera foto estamos viendo vegetales que fueron congelados rápidamente. Si te fijas, el color es muy similar al corte original de los vegetales y la forma en la que están casi son individuales, ¿no? La manera en la que se presentan congelados, está todo congelado, pero prácticamente puedes tomar uno por uno. Y acá está el ejemplo de una congelación que fue lenta, que no fue buena, y entonces aquí más bien tenemos como un masacote, como un todo, un integrado, y cuando esto se descongele, seguramente vamos a tener ahí pérdida de nutrimentos porque ya se rompieron por esta congelación, por esta formación de cristales en los tejidos, pues ya se rompieron las paredes celulares y entonces a la hora de descongelar, todo lo que estaba allá adentro pues se va a perder. Que si lo pones en un caldo, ¿no? Pues no va a haber problema, de todas formas en el caldo lo vas a recuperar. Entonces no todo está perdido, pero bueno, eso es lo que pasa con las descongelaciones y las congelaciones. Ok, regresando a las 5 claves de la inocuidad, que como te dije, eso era un paréntesis. La última nos dice, use aguas y materias primas seguras. Esto es básico y pues lo ideal es que tengamos estos proveedores que son confiables, ¿no? Vamos al mercado y ahí seguramente nuestro marchante que ya conocemos de toda la vida, que era el proveedor de mamá y de la abuelita y que incluso ya lo heredamos nosotros, porque sabemos que esta persona siempre trae fruta de calidad, nos trae buen precio, siempre la viene manejando bien y entonces a mí la fruta me rinde, me dura, me gusta, ¿no? Entonces, así hay que buscar estos proveedores confiables, incluso pues en un restaurante. Si uno maneja un restaurante, también es importante tener estos proveedores que sean confiables. Hay algunos que incluso tienen certificaciones y sería deseable buscarlas. Digamos, ya que estamos trabajando con proveedores a esos niveles, pues lo ideal sería que tuviéramos a alguien que esté certificado, que esté avalado, que tenga algún sello de calidad que pudiera ser atractivo para nosotros y que de alguna manera nos dé la confianza de que esta materia prima está libre de algo, ¿no? Claro que lo ideal es que tuviéramos certificados desde las buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura. Sin embargo, de pronto no somos pues no estamos tan habituados a tener estas trazabilidades, ¿no? A revisar desde dónde vienen mis alimentos, cómo fue que los trasladaron hasta acá, eh, porque incluso luego vienen hasta de otro país, pero yo nada más me fijo que esté barato, que esté caro, pero no me fijo en esos detalles. Sin embargo, es algo muy importante de revisar, más ahora que pues que tenemos estos brotes, ¿no? De pronto de problemas de inocuidad. Entonces, bueno, si yo sé que hay por ahí fiebre aviar en China y estoy consumiendo pollo, pero no sé ni de dónde viene, pues igual y pudiera estar contaminado, ¿no? Entonces, si hay sellos de certificación, puedo tener esta seguridad de que no lo está.
Y bueno, por otro lado, no solamente hay que revisar las materias primas, sino también el agua que utilizamos para lavarlas. Entonces, bueno, te preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que lavaste tu tinaco, que lavaste tu cisterna? Y si eres consciente de que toda esa agua, pues es con la que limpias y trapeas y te bañas, ¿no? Y ahí, o sea, cuando te bañas, pues también remueves la suciedad, remueves, pero si tu tinaco está sucio, si la cisterna está sucia, si las tuberías no han tenido el mantenimiento adecuado, la pregunta sería, ¿realmente estás limpiando? Entonces, es muy importante mantener el agua segura. Incluso hay algunas personas que, además de tener, bueno, todos tenemos esta red pública que viene del agua, en donde también se tienen controles y el agua se clora y tiene una serie de procesos que sirven para que el agua sea segura. Sin embargo, en el camino a casa, que son estas tuberías, estas cisternas, estos tinacos de los que hablo, pues de pronto podrían contaminarse. Entonces, es muy importante que al menos bajo tu revisión, under your watch, como dicen los gringos, siempre procures que el agua se mantenga limpia. Es decir, pues darle mantenimiento a tus tinacos, tus cisternas y las tuberías que están en las instalaciones en donde vives. Ujú. Em, para estos temas de manipulación de alimentos, es muy importante entender a los microorganismos que son de alguna manera pues nuestros pequeños enemigos, sobre todo en el tema de la contaminación bacteriana, ¿no? Em, no vamos a tener una gran cátedra de microbiología, sin embargo, pues sí hay que entender un poco cuáles son las características de estos microorganismos, entender que son seres vivos como uno. Y bueno, hay una mnemotecnia es una palabra que nos ayuda a acordarnos de otras, y la mnemotecnia para acordarnos cuáles son las características que los microorganismos necesitan para vivir, es chato. Chato como, ¿qué pasó, chato? Pero con doble T. Entonces, cuando decimos chato, son estas condiciones de los microorganismos, es para acordarnos de estas condiciones que los microorganismos necesitan para tener un óptimo desarrollo. Entonces, la C implica la comida, el alimento, esta presencia de nutrimentos que es importante para que se desarrollen las funciones metabólicas. La H viene de la humedad, es decir, la cantidad de agua presente para estos mismos procesos metabólicos. El agua es la vida, por ahí dicen, y para los microorganismos no es la excepción. La acidez, que también te contaba acerca de ella cuando estábamos hablando de las tártaras, de las carnes tártaras, que de pronto ahí lo que hacemos es agregar un montón de limón y hacemos este cocimiento, que en realidad no estamos cociendo nada, pero estamos modificando la acidez, y eso hace que las proteínas tengan una modificación porque se degradan, y entonces eso es lo que nos da esta sensación de que ya se coció, porque generalmente eso es lo que también pasa en los cocimientos. Pero aquí lo que estamos haciendo es utilizando ácidos, ¿no? Sin embargo, también podemos hacer modificación hacia lo más básico, es decir, cambiar, el pH se mide como de 0 a 7 se considera ácido, 7 se considera neutro, y de 8 a 15 se considera básico. Entonces, cuando nosotros movemos en la escala, si hay un microorganismo que está felizmente reproduciéndose en pHs ácidos, lo que tendría que hacer es transformar mi producto o volverlo a un medio más básico, para que esta condición se modifique y entonces ya el microorganismo no tenga la mejor forma de reproducirse. Tiempo, temperatura y oxígeno son las otras características que necesitan los microorganismos. Tiempo y temperatura, pues es que simplemente los dejes reposar la suficientemente cantidad de tiempo a una temperatura que sea adecuada, que ya vimos que las temperaturas adecuadas son justamente las temperaturas críticas, entre 5 y 64 grados centígrados, para que a todo dar estén ellos viviendo, sobreviviendo y haciendo sus funciones metabólicas de la mejor manera, y también pues que haya por ahí la presencia de oxígeno para que esto suceda. Aunque, miren, aquí estaba la explicación y bueno, ya se las hice yo así a capela, pero quiero destacar que bueno, aquí estamos haciendo como la visión de los microorganismos mesofílicos,
que son esos que se desarrollan a estas temperaturas intermedias, es decir, en estas temperaturas críticas, ¿no? Son justamente a ellos a los que tenemos que combatir porque estamos en el mejor momento, digamos, de temperatura para que ellos subsistan. Otro dato que quiero compartir de los microorganismos es que, bueno, no solamente existen estos mesofílicos a los que estamos combatiendo con estas medidas de la inocuidad, sino que hay muchos más. Hay unos que están viviendo en el fondo del pantano donde casi no hay oxígeno. Hay algunos que están viviendo adentro de los volcanes, porque también ahí existen bacterias y que entonces tienen esta resistencia increíble a temperaturas altísimas. También hay algunos que están detenidos o congelados en el permafrost, que es este suelo congelado en los polos de la Tierra, y sin embargo están ahí esperando que surjan mejores condiciones para renacer. Y así, incluso adentro del mar, donde hay salinidades demasiado altas, también hay oportunidad de que crezcan. Es decir, los microorganismos son seres que se adaptan a condiciones tremendísimas y desarrollan vida en ellas. Entonces, bueno, ahorita lo que estamos manejando más bien son estos que nos afectan directamente porque estamos teniendo una competencia por los alimentos con ellos, porque justamente esta C del chato, C de la primera C de la mnemotecnia, pues lo que necesitan es alimento, es comida, y nosotros también. Entonces, lo que estamos compitiendo contra ellos es que no se coman nuestra comida antes que nosotros, ¿no? Además, ellos se reproducen de manera muy, muy rápida, forman estas colonias, incluso en algunos casos no solamente es una sola especie, sino que hacen interacciones entre otras especies y entonces forman algo que se llama biopelícula, que es esto que encontramos, por ejemplo, en el baño o en el sarro de los azulejos, que de pronto tienes que tallar con un cepillo porque no hay manera, o sea, le avientas cloro, le avientas em, eh, amoníaco y mil sustancias para deshacerte de ellas y realmente lo que necesitas es tener una acción abrasiva para poder removerlo, porque son estos consorcios microbianos que se están ahí haciendo simbiosis, se están compartiendo cosas para que todos existan en ese medio. Entonces, son seres muy adaptables, muy inteligentes en ese sentido. Y bueno, pues de alguna manera en estas temperaturas y en este medio del que estamos hablando, están compitiendo con nosotros, contra nosotros, por los nutrimentos de nuestros alimentos. Entonces, lo que podemos hacer para combatir estos que están contra los que estamos compitiendo, pues es definitivamente no vamos a modificar esta cuestión de los nutrimentos porque es algo que también nosotros usamos, pero sí podemos hacer una serie de actividades que nos ayuden a reducir su presencia en nuestros alimentos. Entonces, para controlar la humedad, podemos hacer un secado de alimentos. Entonces, no se piensa en este bacalao noruego que está súper seco y muy salinizado, en la cecina de Yecapixtla, que es así también una carne muy salada, pero esta sal lo que hace es que remueve la humedad y cuando no hay humedad, pues no hay oportunidad de vida. También algunas concentraciones como el formar las mermeladas, que entonces ahí estás sacando todo el agua y se queda la concentración de los azúcares, entonces no hay tanta agua disponible y entonces es menos probable que crezcan ahí bacterias. El modificar la acidez, como ya te había dicho, también es un factor, incluso podemos llevarlos a medios demasiado ácidos, o sea, modificar la acidez todavía más allá para que no sea tan agradable o tan viable para el microorganismo estar ahí. Y piensa ahí un poco en los encurtidos, que eso es lo que se hace, ¿no? El tiempo, pues es aprovechar las materias lo más rápido posible. La temperatura, pues ya vimos que podemos moverla a que sea más baja y que sea entonces de refrigeración, si lo voy a usar pronto, o de congelación, si no lo voy a usar tan pronto. Y pues también el cocimiento, que eso también nos ayuda a promover y prolongar la vida útil de nuestros alimentos. Y pues también en la industria se utilizan los envasados al alto vacío o al vacío, estos enlatados, ¿no? Los embutidos mismos, estos empaques
que son plásticos y que se llevan todo el oxígeno. También hay por ahí un juego de gases, ¿no? En donde se hace una proporción de nitrógeno, oxígeno y se mete a las bolsas y entonces se evita ahí además de que haya microorganismos, que los procesos de oxidación de grasas sean mucho más lentos y entonces todo esto nos ayuda a controlar a los microorganismos. Ahora, quisiera hacer un apartado aparte y hablar ahora de los macroorganismos. Los microorganismos generalmente pues son tan pequeñitos que no tenemos oportunidad de verlos a menos que ya estén formando una colonia y entonces ya dices, oye, ¿qué es esa cosa amarilla, naranja o lo que sea, del color que sea, que está ya formando puntitos en la comida, ¿no? Sin embargo, con los hongos no sucede así, los hongos sí son macroscópicos, a los hongos sí podemos verlos. Y los hongos tienen una reproducción de tipo asexual, aunque los hongos también son súper fascinantes porque bajo ciertas características hacen dimorfismo sexual y entonces cambian su reproducción asexual a sexual, bueno, su reproducción sexual a asexual y viceversa. Para los hongos es importante que haya alta humedad para que se reproduzcan de la manera más óptima. Ellos pueden vivir desde los 10 hasta los 40 grados, pero sus temperaturas óptimas van de los 20 a los 30 y necesitan una acidez baja. Aquí te puse una florecita de estas de diente de león, porque bueno, una de varias maneras en la que los hongos se reproducen es formando esporas. Y las esporas son este mecanismo en donde viene toda la información para formar un nuevo hongo, pero en una estructura muy pequeña y muy liviana, tanto como los pétalos del diente de león, que entonces suelta al ambiente la espora y como está muy liviana, tiene esta oportunidad de ir por el ambiente volando hasta encontrar un lugar en donde las condiciones sean ideales para que él empiece a crecer. Y lo que hace el hongo es que tú ves por ahí un micelio muy pequeñito, sin embargo, hacen su reproducción hacia el interior, hacen una penetración hacia el interior de los alimentos y entonces empiezan a comer los nutrimentos desde adentro. Y aunque tú veas ahí un pedacito, ya por dentro está muy avanzado el crecimiento del hongo. Tengo un video que habla de los hongos, pero Escucha bien y se ve bien. se ve bien. Ok, bueno, entonces voy a dejarlo correr en inglés. Espero que lo alcancen a leer bien. Si no, de todas formas, ahorita vamos a platicar lo más destacado del video, ¿vale? Eating your leftovers. And maybe even hiding in your basement. This is mold. It smells bad. It's creepy looking. And even if you don't know much about it, you probably know enough to keep it as far away from your mouth as possible. But what would happen if you ate some without realizing it? What would it do to your body? And is there any situation where it could actually taste good? This is What If. And here's what would happen if you ate mold. There are up to 300,000 different types of mold, and they could affect you in very different ways. Some could ruin your day by causing nausea or diarrhea. Some could be used to make expensive cheeses. And others could nearly kill you. So how do you know which kind of mold you're dealing with? And is it ever okay to just eat around the mold on your food? I'm asking for a friend. Mold is the microscopic fungi you can find living on plants, animals, and even in buildings. Molds form branches that are like thin threads called hyphae. These can burrow into food, something you might miss since they can be difficult to see. If you do notice mold growing on your food, your first question will probably be, should I throw this away? So we've put together a little guide to help you figure it out. If you find mold on soft foods like yogurts, jams, peaches, or tomatoes, you should throw them out right away. But
If you find mold on harder foods like cheese, carrots, or hard salami, it's okay to cut the mold out and eat the rest of your food. Harder, denser foods are more difficult for mold to penetrate, meaning it can't spread inwards as quickly as it can in softer foods. But let's imagine that you didn't have this handy guide and you ate some moldy food. What would happen to you? Well, the biggest problem wouldn't be the mold itself. It's the other things that come along with the mold that could really hurt you. First off, there's the invisible bacteria that can accompany the mold. If you eat that bacteria, you would experience stomach pain, vomiting, and several urgent trips to the washroom. But that would be nothing compared to the damage that would come from eating something called mycotoxins. Mycotoxins are poisonous substances that are produced by certain strains of mold. They can be found in a variety of foods and can survive almost all kinds of food processing. There are many types of mycotoxins, about 500 to be specific. Perhaps the most dangerous variety is known as aflatoxin. Aflatoxin grows on corn and peanuts. Too much aflatoxin can cause liver damage, cancer, DNA damage, and immune system deficiency. But not all mold is harmful. In fact, some people eat mold on purpose. Take blue cheese, for example. It's produced using the non-toxic blue molds Penicillium roqueforte and Penicillium glaucum. These molds have antibacterial properties that enable them to suppress pathogens. They also break down proteins, which is why blue cheese is so creamy and has a sharp. Just like most things on our planet, there's more to mold than meets the eye. Sure, it can make you sick, but it's also the key to one of the most powerful antibiotics of all time, penicillin. Maybe there's another world-changing innovation just waiting to be discovered somewhere in that fuzzy blue mess. But that's a topic for another What If. Bueno, este video me gusta muchísimo porque justamente nos habla acerca de la ubicuidad de los hongos, es decir, que podemos encontrarlos en cualquier sitio y que tienen esta capacidad de adaptarse a crecer en donde sea. Y como ya habíamos platicado, pues ellos están de alguna manera compitiendo también con nosotros por los nutrimentos de los alimentos. Como vimos también en el video, algunos de ellos se encuentran asociados con bacterias patógenas y si los comemos podríamos enfermar. Esto también es algo muy común que preguntan así de, bueno, pues si tiene un pedacito de hongo, ¿me puedo comer el alimento? De buenas a primeras, nuestro instinto nos dice no. Cuando vemos un alimento que es peligroso, que de alguna manera no sabemos si que se ve extraño, primero debemos utilizar nuestro sistema sensorial para revisarlo, es decir, pues primero lo vemos, si no hay presencia de hongos, lo podemos oler, pero si hay presencia de hongos, ya te platiqué esta situación de las esporas, y entonces pues no es tan recomendable que lo huelas. Si ya estás viendo que está ahí la bolsa de tortillas llena de hongos, pues, o que tiene ahí estos pelitos de diferentes colores, pues no va a ser muy sensato que te pongas a olerlos, porque lo que vas a hacer es ingresar estas esporas a tus pulmones. Entonces, y eso no es tan conveniente, ¿no? Sobre todo si hay condiciones perfectas o adecuadas en tus pulmones para que estas esporas germinen y crezcan, pues te puedes generar un problema de salud serio. Entonces, si ya estás viendo que lo que está dentro del frasquito tiene hongos, pues ya mejor despídete del frasquito entero y ni siquiera se te ocurra abrirlo, porque lo que vas a hacer es, pues, abrir esta oportunidad de que las esporas vayan y pueblen o lo que sea que esté alrededor, ¿no? Algunos tienen, no todos, pero algunos tienen esta oportunidad de formar estas toxinas que se conocen dependiendo, bueno, en general se llaman micotoxinas, pero pues hay algunas que son muy, muy complicadas en términos de salud, como son las aflatoxinas de las que platicaban, que son precursoras de cáncer cervicouterino sobre todo,
Entonces, pues por eso es que es muy importante que antes de comer cualquier cosa revisemos que no haya por ahí presencia de hongos. Lamentablemente, esta sucede en los silos, que son estos lugares de almacenamiento de los cereales, y pues ahí sí no tenemos nosotros esta oportunidad de revisar si hay o no aflatoxinas, porque lamentablemente pues no es algo que se manifieste de manera evidente cuando estamos consumiendo alimentos, ¿no? Incluso la doctora Magda Carvajal ha hecho estudios en donde han encontrado aflatoxinas en leche, porque bueno, los cereales se los comen el ganado y el ganado, pues en el ganado se quedan las aflatoxinas y entonces también han encontrado aflatoxinas en carne, porque uno podría decir, bueno, no voy a comer cereales porque tienen aflatoxinas. Sin embargo, muchos derivados o muchos procesos posteriores a la ingesta de cereales tienen la presencia de las aflatoxinas. Y otra cosa muy peligrosa de ellas es que son acumulativas. Entonces, de ahí que sea muy importante que tengamos esta dieta variada, que no todo el tiempo estemos consumiendo atún, solo atún, solo leche, sino que hagamos esta variedad, porque entonces estos compuestos que pudieran causarnos daño, pues ya los vamos dosificando y vamos espaciando el consumo de ellos, ¿no? Es muy importante también la presencia de los hongos, porque bueno, ya vimos que también tienen esta oportunidad de generar compuestos antimicrobianos tan importantes como la penicilina, y además en algunos alimentos son deseables, sobre todo en los quesos, que además terminan haciendo unos quesos súper caros y muy elegantes, porque lo que hace justamente los hongos es que van degradando y al momento de degradar generan texturas, generan aromas, rompen moléculas y entonces liberan estos ácidos orgánicos volátiles que hacen que se presenten unas coloraciones y unos aromas bien característicos y deseables para los alimentos, ¿no? Y entonces los vuelve untables, los vuelve más palatables y entonces, pues esto nos gusta. Y bueno, ya también vimos que si nos encontramos por ahí honguitos sobre los alimentos suaves, pues no es recomendable que se consuman. Y pues más bien ya tiras a la basura todo el alimento, como platicábamos de esta raíz que se forma, ¿no? Hacia adentro, esta capacidad de penetrar los alimentos que tienen. Entonces, si es un alimento suave, no va a encontrar resistencia y va a crecer perfectamente la raíz. Y si fuera con una textura más dura, pues le va a costar más trabajo. Y entonces ahí sí habría oportunidad de cortar el pedazo y consumir el resto del alimento, pero tendríamos que tomar este criterio. Y bueno, hasta aquí el mundo mágico de los microorganismos y macroorganismos que atacan a los alimentos. Yo acabo de encontrarme esta joya que se llama Viaje al asombroso mundo de los hongos. Es un libro del Fondo de Cultura Económica, de la colección La Ciencia para Todos, de José Ruiz Herrera. Lo estoy leyendo, me encantó. Si quieren saber más de los hongos, se los recomiendo muchísimo. Y bueno, vamos a seguir ahora para hablar, bueno, vamos a cerrar este tema de la inocuidad de los productos. Entonces, bueno, para preservar la inocuidad, siguiendo aquellas 5 claves, vamos a lavar y desinfectar correctamente superficies, equipos y utensilios. De hecho, en las cocinas ya avanzadas y que incluso tienen estos distintivos H, se utilizan códigos de color en las tablas de picar, en los mangos de los cuchillos, incluso en las escobas, en los cepillos. Entonces, digamos que si voy a limpiar la cocina, voy a utilizar exclusivamente una escoba para la cocina, eso es lo que hacen, y entonces pues la escoba es de un color que implica que, bueno, todo el mundo sabe que ese color es de la escoba de la cocina y no puede salir de ahí. No se pueden lavar los baños con la escoba de la cocina porque pues ahí podríamos hacer una contaminación cruzada. Entonces, esto es algo que se utiliza como un sistema de calidad en las cocinas para evitar estas contaminaciones cruzadas, ¿no? Incluso hay unas tablas que son específicas y cuchillos que son específicas para pescado, otras que son específicas para pollo, otras que son específicas para verduras. Y bueno, ustedes saben que también por ahí la forma de los cuchillos son, este es para pan, este es para vegetal, este es para pez. Y bueno, pues todas ellas también tienen sus mangos distintivos para que no se les vaya a ocurrir utilizar este cuchillo para otra cosa. A lo mejor en nuestra casa eso es un poco más complicado porque pues ni tenemos tanto espacio para tener tantas cosas,
Pero lo que sí debemos hacer es que entre una y otra siempre hay que lavar. Hay que lavar la tabla de picar, más allá de que pudieras llevarte el aroma el sabor de la cebolla al mango que te vas a comer ahora, más allá de eso, pues también como un tema de prevención de contaminación cruzada, ¿no? Entonces, otro detalle que podríamos tener para preservar la inocuidad es designar estos equipos específicos para limpieza y uso particular. Hablando de estas cocinas, hablando en la cocina de estos cuchillos, tablas, estos trapos, ¿no? Y todo esto que utilizamos normalmente, que te digo que si no es posible que los tengas así por colores muy cookie, pues lo que sí es buscar que siempre estén limpios y, bueno, en el caso de los trapos, que estén desinfectados para el siguiente uso. Por otro lado, también resguardar adecuadamente los alimentos, siempre, siempre, siempre ubicar los alimentos cocidos por encima de los crudos para que no nos vaya a pasar esto que vimos del pollito crudo escurriendo sobre el cocido. Entonces, cocido sobre crudo siempre. Y si vamos a utilizar, a almacenar alimentos, lo ideal es que lo hagamos en contenedores rígidos, que tengan tapa, que tengan esta oportunidad de que yo ponga una etiqueta y diga, esto que está aquí son frijoles y los elaboré el 4 de agosto, y ya, ¿no? De hecho, esto normalmente se hace en casa. Bueno, es como una práctica de los mexicanos común que uno está pensando que va a encontrar yogur y se encuentra frijoles en un mismo topper que dice yogur afuera. Pero lo ideal es que, y son contenedores con tapa, o sea, está bien aplicado y además grado alimenticio porque ahí se utilizaron para alimentos previamente. Pero lo ideal es saber qué es lo que contiene y no tener que destapar cada vez, ¿no? Sino, si los etiquetamos correctamente, también esto nos va a ayudar. Y sobre todo poner la fecha en la que se elaboró para que no se vayan rezagando y podamos utilizarlo. ¿Cuáles son las características en las que debes poner atención, características que presenten los alimentos en las que debes poner atención para que los elijas de manera adecuada? Entonces, en el caso de los productos frescos, en general, es que realices tus inspecciones siempre con las manos limpias y buscando una experiencia que sea cómoda para ti, que después de que lo revises puedas limpiar tus manos. Entonces, bueno, ya de todas formas, todo el tiempo, esto lo decía antes y se quedan así como de, ¿para qué quiero un gel? ¿No? Pero bueno, ahora con esto de la pandemia ya todo el mundo carga su gel y sus Kleenex o sus o papel de baño, lo que sea, para mantenerse siempre limpios. Entonces, esto es algo muy importante, que sea una experiencia que al final sea agradable para ti. Hay que considerar también que si este aguacate, que yo siento que está muy aguadito y que a mí no me conviene, alguien más se lo puede llevar. Entonces, vamos a procurar que cada vez que yo voy a hacer estas evaluaciones, no dañe al producto para evitar los desperdicios de alimentos, que también es un tema súper, súper importante. Del cual deberíamos tener un poquito más de conciencia, que ahora con la pandemia también ha sido algo que de alguna manera ha despertado interés, ¿no? en la comunidad. Y bueno, ya decidiste que siempre no te lo vas a llevar, entonces por favor no te los lleves y los dejes mal puestos en un lugar en el que no están las condiciones adecuadas para preservarlo, ¿no? Es decir, que de pronto te llevas, te vienes con tus niños y te piden un helado y lo avientan al carrito y de pronto tú te das cuenta que no vas a llevar ese helado y lo pones en donde está la ropa o los cereales, en un lugar en donde no hay congelación y entonces pues ese producto va a descongelarse y además de todo el tiradero que pudiera potencialmente generar, como es un producto que básicamente lo que necesita es aire para hacer el producto que es, y cuando se descongela se pierde, pues ya no se va a poder aprovechar, ¿no? de igual manera. Entonces, es muy importante que no remuevas estos alimentos del sitio de exhibición, porque justo donde están es la mejor manera en la que se conservan. O sea, llámese el rack de los vegetales, llámese los refrigeradores o los congeladores. Entonces, en el caso de los productos del campo, pues no hay que perder de vista que tienen contacto directo con la tierra. En algunos casos, y bueno, esto ya según las buenas prácticas agrícolas ya no está permitido, pero pues luego pasan las inundaciones y los desbordes y a veces pues reciben agua tratada, ¿no? Algunos alimentos. Entonces,
Bueno, es importante tener esto en mente para hacer una correcta limpieza y desinfección de ellos cuando llegan a nuestra mesa. Muchas veces están expuestos al ambiente, ¿no? Porque ahí es donde crecen y entonces pues ahí cambian las temperaturas, quizás haya presencia de plagas, algunos están sometidos a plaguicidas, entonces hay que lavarlos bien, algunos están siendo trasladados desde sitio remoto, que puede ser en condiciones buenas o no tan buenas. Algunos están tratados para evitar su deterioro, tienen algunas, las sumergen con ceras o reciben algún tratamiento de radiación o hacen una cosecha prematura, es decir, los cosechan verdes y luego los hacen madurar en cámaras de etileno, que el etileno es una hormona que ayuda a que se generen estos procesos metabólicos que hacen que los vegetales se hagan más deseables, que generen color, que la textura se vuelva más blandita, en fin. Esto se tiene una cámara muy grande aquí en la central de abasto y entonces pues esto es el tratamiento que se hace, ¿no? Se cortan, por ejemplo, las pencas de plátano súper verdes y cuando ya es hora de que salgan a la venta, pues se meten en estas cámaras de etileno donde se maduran de volada y entonces aparecen todos los plátanos muy bonitos amarillos, ¿no? Justo este es el principio de los aguacates en la estufa, ¿no? Que se satura, de alguna manera, tu abuelita te decía, envuélvelo en periódico y mételo en la estufa y lo que estás haciendo es justamente aprovechar el etileno que el propio aguacate libera y entonces al momento de envolverlo en el periódico saturas el ambiente de etileno, al momento de ponerlo en la estufa, que es un sitio caliente, estás estás despertando el metabolismo del vegetal y entonces estás haciendo el proceso más rápido y por eso es que se madura el aguacate en ese ambiente. También funciona para los mangos y para todos los frutos climatéricos. Entonces, bueno, de los productos del campo aprovechamos prácticamente todo, las raíces, las hojas, los tallos, las flores, los frutos y para seleccionarlo, generalmente lo que necesitamos es buscar que el color sea uniforme a lo largo de toda la pieza, que la textura sea firme. Algunas personas dicen que sea turgente, que tiene que ver más bien con la cantidad de agua que está presente y que hace que los tallos tengan esta firmeza de la que platicábamos, que las hojas tengan esta firmeza también. Aquí estamos hablando un poco de raíces. En las raíces, pues no debe haber un exceso de tierra, no debe haber raíces creciendo porque eso sabes qué significa que ahora la planta está comprometida a formar una nueva planta. Eso generalmente pasa con las papas, que de pronto se nos ponen súper verdes y generan estos productos que se llaman solaninas y las solaninas son peligrosas para el humano, son tóxicas. Sin embargo, si tú te encuentras una papa que tiene estas características en tu refrigerador, que no es raro, lo que te recomiendo es que ya mejor la siembres y tengas una plantita de papa, porque lo que está pasando ahí es que todos los nutrimentos de la planta perdón, de la papa, se están ajustando a la formación de una nueva plántula y entonces todos estos insumos para la plántula pueden ser tóxicos para el humano y entonces no se recomienda que si ves ahí alguna de estas raíces que está teniendo brotes, pues la consumas porque justamente pudiera ser peligrosa. No así con los germinados son otro rollo, los germinados es la semilla que está saliendo con la plantita y esos sí son muy deseables porque tienen alto poder antioxidante, ¿no? Esos sí son deseables para consumirse, pero no así cualquier otra cosa. En el caso de las hojas, tallos, flores compactas, pues igual debemos revisar que el color sea uniforme, que no haya presencia de cosas extrañas como tornillos, como lombrices, como caracoles, ¿no? Que también de pronto se cuelan ahí entre los tronquitos, que las piezas no estén reblandecidas, que no tengan cambios de color y que no se partan al tacto, que no se pierdan al tacto algunas secciones, porque quiere decir que ya es un vegetal que está pues prácticamente muriendo, ¿no? En el caso de las hojas también lo que se recomienda es que abras un poco entre ellas para ver si no hay esta presencia de insectos. A veces no es tan simple y no es tan fácil porque pues en el caso de la lechuga pues está toda envuelta y ya más bien cuando estás en casa que haces esta apertura de las hojas te das cuenta que siempre sí por ahí había un, un gusanito o alguna otra cosa, ¿no? Pero lo que sí es importante es que veas que no hay hoyitos en ella, en las hojas, porque bueno, quiere decir que por ahí
algún grillito nos ganó, otro insecto nos ganó con los nutrimentos. Y eso no es la parte mala es que como están expuestos los nutrimentos de la lechuga, de la hoja, lo que pasa es que ahí sí pueden entrar los hongos, las bacterias, ¿no? Porque ya vieron ahí agua, ya vieron comida, estuvieron en una temperatura y tiempo adecuado, con el oxígeno adecuado, y entonces ya están ahí creciendo otro tipo de patógenos, ¿no? Y de entidades como las bacterias. En el caso de las verduras lisas, pues igual que la textura sea uniforme, que no haya partes reblandecidas, que no haya cambios de color, que no haya insectos por ahí, que no haya presencia de hongos, que la cáscara no esté golpeada, que no tenga magulladuras, que no tenga manchas, que esté completa. En el caso de las frutas igual, que no haya partes reblandecidas, que el color sea homogéneo. Incluso en algunos casos pudiéramos pedirle a la persona que nos está vendiendo la fruta que la parta a la mitad para ver cómo está, incluso hasta la prueba nos puede dar para ver si esta es la que me voy a llevar. Claro que después de eso voy a necesitar consumirla pronto porque estoy ahí ya exponiendo los nutrimentos y la fruta al ambiente y entonces ya ahí pueden entrar microorganismos a darnos baje con los nutrimentos de la fruta. Platicaba de las frutas climatéricas, que son estas que una vez que se remueven de la planta, siguen madurando. Son estas que tienen esta oportunidad de generar etileno. Poseen grandes velocidades de respiración y transpiración. Cuando hablo de respiración de las frutas, pues nadie ha visto narices de frutas por ahí. Estamos hablando de este intercambio de gases que ocurre entre el interior de la fruta y el exterior. Y justo en este intercambio de gases encontramos el etileno, del que ya hemos hablado, que es esta hormona que ayuda, es una hormona vegetal que ayuda a que estos procesos de maduración sigan ocurriendo. Algunos ejemplos de frutas climatéricas son el aguacate, la manzana, el plátano, la guayaba, el mamey, el mango, la papaya. Casi todos los tropicales son climatéricos. Ahora bien, también están las frutas que se denominan como no climatéricas y entonces estas después de que se cortaron ya no van a madurar porque llegaron a su proceso máximo de maduración, entonces el corte de estas es diferente a las climatéricas. Sin embargo, pasa algo muy, muy simpático cuando juntas a las frutas climatéricas con las no climatéricas porque el efecto de la hormona, el efecto del etileno, sucede también en las no climatéricas, o sea, esta hormona afecta a todas y entonces pasa cuando haces este performance de juntar toda tu fruta en un frutero para que sea muy coqueto, que toda la fruta se madura mucho más rápido y es justamente porque estás ahí juntando a las climatéricas con las no climatéricas y entonces es la magia del etileno que están ahí las frutas pegaditas con otras y están recibiendo el etileno, aunque sean no climatéricas, se van a madurar, ¿vale? En el caso de las frutas con cáscara rugosa, pues hay que revisar que no tengan suciedad ni crecimiento de hongos y si se puede partir la pieza estará muy bien para revisar la parte carnosa. Entonces, pues en general para las frutas y verduras, pues hay que revisar que estén completas, que tengan colores uniformes, que las texturas sean homogéneas en toda la pieza, que no haya presencia de golpes, de magulladuras, que se encuentren íntegras, que no haya plagas, que tengan estas texturas turgentes, que no tengan olores extraños y que no haya por ahí algunos brotes, excepto los germinados, ¿vale? Entonces, bueno, para el caso de los alimentos de origen animal, tenemos que hacer la consideración de que este tipo de alimentos son fuentes de proteína. Ya hemos platicado que las proteínas están formadas por aminoácidos y los aminoácidos pues están formados por un grupo amino y un grupo ácido, ¿no? Así por eso se llaman aminoácidos. Y los aminoácidos tienen esta oportunidad de descomponerse en aminas y ácidos carboxílicos, ¿no? Y entonces las aminas, con este corazón de nitrógeno que tienen, lo que hacen es que empiezan a degradarse en productos tales que incluso hay algunos que se llaman cadaverina y putrescina, imagínate a qué huele eso, ¿no? Entonces, las aminas son súper escandalosas sensorialmente. Entonces, este aromita que te da como a muerto, que viene del huevo, que viene del pez, que viene del pollo, es justamente esta descomposición de las proteínas. Entonces, es muy importante que este tipo de alimentos se resguarden a bajas temperaturas, o sea, refrigeración está bien, abajo de 4 grados o a partir de 4 grados y hacia abajo,
con la intención de que estos procesos de degradación sucedan, pero más lentamente. O sea, si tú vas a consumir el pollo esta misma tarde y lo traes del súper, lo ideal es que lo mantengas en refrigeración hasta que lo vayas a utilizar. Y entonces estás ralentizando o estás haciendo lento el metabolismo para que la descomposición sea lo más lenta posible. En este caso hay que buscar que haya colores brillantes y homogéneos en toda la pieza, digamos de manera general, que no haya por ahí cambios de coloración, que no haya golpes o magulladuras, porque eso pues no es lo deseable. Incluso a veces en el pollo vemos estos como moretones y decimos, órale, qué violentos los pollos, pero más bien tiene que ver, ojo, con la presencia de aflatoxinas en el pienso. O sea, aflatoxinas en el alimento de los pollos hacen que parezca que tengan moretones, incluso dentro del hueso. Entonces, cuando vemos esos cambios de color en la piel, implica que ese pollo fue alimentado con cereales que tuvieron contacto con aflatoxinas. Entonces, si lo puedes evitar, hazlo. También deben tener texturas firmes, ligeramente húmedas, pero no babosas, ¿no? No esta textura así pegajosa, ¿no? Y algunos olores característicos y ligeros. De hecho, cuando teníamos esta tabla de revisión de materia prima, decía, bueno, lo vamos a ver, pero no sé, grasa de pollo y olor característico. Entonces, pues es el olor, es difícil definir los olores. En el caso de la red, pues, también cabe destacar que vamos a encontrarnos estas vetas blancas. Esto quiere decir que hay grasa en el tejido. Acuérdense que según la recomendación para tener una mejor dieta, pues se recomienda que los cortes sean magros, es decir, con la menor cantidad de grasa presente. Hay que buscar que el color sea uniforme, que sea bonito, que sea brillante y que haya firmeza en el tejido. Y siempre, siempre, siempre hay que oler cerca del hueso, tanto para la res como para el pollo, porque ahí es donde empiezan las degradaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí te decía que los olores tienen que ser como característicos, entonces el olor debe ser suave, no debe haber un color así verdoso, la textura tiene que ser firme y lo ideal es que se presente como son cortes, ahí ya hubo una presencia de un cuchillo que cortó, y entonces ahí ya se rompieron células. Entonces lo ideal es que se mantenga en refrigeración porque ya hay presencia de comida, humedad, acidez, tiempo, temperatura y oxígeno para que haya presencia de microorganismos. Entonces, mientras más procesado esté nuestro corte de carne, pues más oportunidad hay de que haya proliferación bacteriana en ellos, ¿no? Entonces, bueno, mira, aquí te decía, por ejemplo, que decía hígado, tejido suave y húmedo, el olor ligero, o característico, ¿no? Y bueno, todos estos tendrían que manejarse, como ya te había dicho, temperaturas de refrigeración o de congelación. En el caso del pollo, pues de preferencia que se presente sin plumas y sin golpes. Y también, como ya te había dicho, pues lo ideal es que haya una oportunidad que huelas cerca del hueso. La textura de la carne debe ser firme y debe ser húmeda y el olor debe ser pues ligero. No puede ser que huela a excrementos de ave porque podría ser sospechoso de salmonela. Que también esté siempre refrigerado y que la entrega sea sin restos de plumas, que esté limpio y sin vísceras de preferencia. En el caso de los pescados, debemos buscar que los ojos estén un poco salientes, que sea transparente, el cristalino que sea transparente, que la córnea esté limpia, que la pupila sea negra, que sea brillante, que haya escamas de manera abundante y que la piel sea resbaladiza, que no se descame fácilmente, porque quiere decir que ya lleva mucho tiempo a temperaturas ambientes, lo que pudiera implicar que haya presencia de bacterias por ahí. Que las agallas sean coloridas y definidas. Esto yo nunca había visto unas agallas hasta que alguien me hizo el favor de mostrármelas de aquí. Les comparto la fotografía. Estas son las agallas y si se fijan, son como pelitos. Esta es es como los pulmones o sea, es lo que corresponde a los pulmones de los peces y se ven así como unos discos con pelitos, ¿no? Cuando las agallas aquí están, miren, estas están muy aplastadas,
Entonces, eso quiere decir que este pescado ya no está fresco y estas están muy, muy bonitas, muy definidas. Entonces, este pescado es fresco. La piel, como ya vimos, tiene que ser brillante. La textura debe tener ahí un poco de oposición, o sea, que tú toques el pescado y se restablezca, que no tenga el hundimiento, que no sea flácido. El olor debe ser suave, no demasiado fuerte, porque si es muy fuerte, quiere decir que las aminas ya están presentes, quiere decir que ya está muy degradada la proteína, quiere decir que las bacterias ya están dando baje a nuestros nutrimentos que estábamos esperando recibir del pescado. Y también deben estar refrigerados a 4 grados o congelados a menos 18 grados. Y los empaques tienen que estar limpios, íntegros. Lo que sí, siempre busquen que cuando van a comprar estos cortes en los supermercados que están en estos refrigeradores abiertos, que nunca están por debajo de los 4 grados, que no haya este desprendimiento de sangre o de líquido, porque quiere decir que ya que se tuvieron malas prácticas al momento de manejar. Luego, algunas tiendas de autoservicio, para ahorrar, lo que hacen es que descongelan los refrigeradores en la noche y por eso se desjuga todo lo que está ahí. Y por eso es que vemos esta presencia de jugos en las charolas y no es lo deseable. Porque entonces le están dando tiempo, temperatura a las bacterias para que crezcan, ¿no? Entonces es una mala práctica. Otra fuente de proteínas muy importante y en teoría de las más económicas es el huevo. Ya también platicamos que pues tiene todo el potencial para formar un embrión, un nuevo ser, y entonces tiene pues proteínas completas muy, muy importantes en términos de nutrición. Para el caso del huevo tenemos que buscar que el cascarón esté completo, porque si está roto pues ya se perdió ahí la inocuidad del producto y entonces hay oportunidad de que entre alguna bacteria a consumirlo. Alguna vez tuve la oportunidad de ir a una granja y me mostraron cómo debe verse un huevo fresco. Igual aquí les comparto la fotografía. Es impresionante porque el huevo fresco así lo puso la gallina y en el momento lo cascó y parecían como dos bolas de helado. Es una cosa muy impresionante. Digamos, la clara y la yema se veían como dos entidades completas e independientes contra el que uno compra normalmente, que lo avientas en el sartén y se ve así todo desparramado. Esto quiere decir que ya es un huevo que tiene mucho tiempo en el anaquel y pues más o menos, pero así es como se observa un huevo fresco. Es muy importante que no haya presencia ni de excremento, ni de sangre, ni de suciedad en el huevo. Esto ya lo dije. Y bueno, ya es como súper común que tengan esta fecha de consumo preferente súper bien puesta para que uno sepa cuándo está el huevo fresco o cuando está muy viejo. Una prueba que hacían algunas personas es que los ponen a flotar. Sin embargo, esto no es tan conveniente porque el huevo, el cascarón del huevo es poroso y si el agua sobre la que estás haciendo el experimento está sucia, vas a meter esa suciedad al interior del huevo. Entonces, no es tan conveniente que se haga la prueba de la flotación. Y otras personas lo que hacen es que hacen una prueba con una lámpara. Entonces pones la lámpara y miras el huevo, la difusión de la luz adentro del cascarón. Y si ves una cápsula muy grande de aire, pues también quiere decir que el huevo está fresco. Y si no está tan grande, quiere decir que pues ya ese aire se perdió y entonces el huevo está más viejito. Pero son también otras estrategias que utilizan algunas personas para ver qué tan fresco es el huevo. Para el caso de los productos lácteos, es decir, leche, queso, mantequilla, yogur, todos están obligados y están obligados por la norma 051 a establecer sus fechas de caducidad. Entonces, lo que tendríamos que buscar es justamente que las fechas de caducidad estén vigentes. En el caso de la leche, pues preferir la que tiene procesos de calentamiento que abaten la presencia de microorganismos en ella. Entonces, mientras más procesada esté, pues menos oportunidad tiene de que haya estos microorganismos. Y te estoy hablando específicamente de la leche ultra pasteurizada, que está metida en un Tetra Pak que incluso ni siquiera necesita refrigeración hasta que la destapas.
Aunque también puedes tomar la leche pues, más fresca, pero buscar entonces que la fecha de caducidad esté vigente. En el caso de los quesos, que los bordes sean limpios, que estén enteros, que sea un aroma propio del queso y no de unos honguitos en el queso, que no haya presencia de filamentos, de moho, ni de viscosidades extrañas, sí, debe tener una cierta humedad, pero no pegajoso. En el caso de la mantequilla, pues buscar que los envases estén cerrados, que no haya presencia de partículas extrañas, con olor y apariencia propia a la mantequilla. Y en el caso de yogur, crema y helados, pues también que estén cerrados dentro de la fecha de caducidad, limpios. Ahora, es algo bien importante que una vez que estás haciendo tu compra, procures que lo frío se mantenga frío. ¿Esto cómo lo puedo hacer? Bueno, cuando guardes los alimentos en el carrito, que sean los últimos que entran al carrito, y si puedes llevar contigo una hielera para guardarlos ahí en lo que llegas a tu casa, será ideal. Y una vez que llegues a casa, que sea lo primero que guardes en tu refrigerador. De esta manera vamos a proteger lo que se llama la cadena de frío, es decir, vamos a mantener el producto la mayor cantidad de tiempo frío, la mayor cantidad de tiempo posible frío. ¿Para qué? Para que evitemos esta presencia en las temperaturas críticas, ¿no? Porque finalmente acuérdate que estos son muy llamativos para los microorganismos porque tienen muchos nutrimentos por las proteínas y entonces hay que cuidarlos muy bien. Entonces vamos a procurar mantenerlos lo frío y mantener esta cadena de frío lo más posible. Y ya, hacer la ruta más corta del supermercado a la casa, ¿no? Entonces, que sea lo último en irse, lo último que metes al carrito y lo primero que llega a casa y guardas. También para esto ya debiste haber limpiado tu refrigerador y tu congelador para que puedas recibir lo nuevo. Y si tienes bacalao de Navidad en tu refri, por favor, ya estamos en septiembre prácticamente. No, estamos en agosto, perdón. Entonces ya es hora de que o le entres al bacalao porque no puedes tener tanta comida de tanto tiempo en tu congelador. Si alguien te ayuda a empacar tus bolsas, pues hay también que pedirle que nos empaque todo lo frío junto y que lleves esta hielera con los refrigerantes, ¿no? Que te ayuden a mantener esta cadena de frío, como te decía. Entonces, bueno, congelar o enfriar, pues depende. Vas a utilizar pronto este alimento, entonces hay que enfriarlo. Perdón, sí, si lo vas a utilizar pronto hay que enfriarlo. Perdón, pero mi vecinita está saludando a todos. Y la otra es, si no lo vas a usar pronto, entonces hay que congelarlo. Hay que entender también cómo funcionan estos sistemas de enfriar y congelar. Bueno, los refrigeradores nuevos tienen una onda de aire frío que es envolvente, entonces ya no es como antes que tenías que buscar en dónde salía el aire frío más pronto para poner ahí lo que era más lábil, sino que ahora son ondas envolventes, entonces lo que tienes que cuidar en tu refri es que haya suficiente espacio entre lo que estás almacenando para que el aire pueda enfriar adecuadamente. Y en el caso de congelar, lo que necesitamos es apilar para que se siente el frío entre los alimentos. Entonces, ahí lo que se recomienda incluso son estas bolsas para congelar. Otra cosa que yo te recomendaría es que si vas a comprar, no sé, 1 kilo de bisteces y no vas a consumirlos todos, es que los separes en bolsitas y entonces puedas congelar una parte y en porciones. Entonces puedas congelar 2 bisteces y puedas al momento de descongelar solamente saques esos 2 y no saques todo el paquete, porque una vez que descongelas un alimento, ya te lo tienes que consumir, ya no no lo debes volver a congelar. Bueno, alimentos procesados. Sí. Los alimentos procesados, pues generalmente vienen de origen, desde la industria, empacados, envasados y tienen una normativa muy particular que cumplir. Entonces, nosotros como consumidores, lo que tendríamos que buscar es que los empaques y los envases se presenten de manera íntegra, es decir, que los sellos de garantía o los sellos de calidad estén completos, estén presentes y estén completos, que no haya por ahí fugas de producto. ¿Alguien me habló? No, ya, está. Correcto.
que los sellos de seguridad se encuentren completos, sin rupturas en una sola pieza, que los empaques no se encuentren rotos, que no haya por ahí fuga de materiales, que no estén oxidados, que no estén abollados, que no estén abombados, porque eso podría darnos como la luz de que por ahí hay algún microorganismo que genera gas y entonces está ahí presente contaminando el producto, ¿no? Y esto podría representar un riesgo a la salud muy fuerte. Y bueno, cuando una lata está abollada, pues fíjense que en la actualidad las latas son un sistema súper complejo en donde está, sí, la lata de aluminio, pero tiene un barniz, bueno, hacia afuera tiene tintas, colores, barnices y demás. Pero al interior tiene igual una serie de barnices o de polímeros que lo que hacen es que procuran ser una barrera entre el alimento y el metal. Entonces, si hay un golpe, puede ser que este barniz, esta protección plástica se rompa y entonces empieza esta interacción con el metal. Y entonces, si la acidez es suficiente para dañar el metal, pues que haya ahí problemas de oxidación o de fuga de material o de ingreso o de reacción del alimento con el metal y entonces podemos encontrarnos con que a la hora de destapar la lata nos vamos a encontrar que está el producto turbio o que tiene oxidación o una cosa muy rara. Entonces es muy importante que procuremos que nuestras latas no estén golpeadas y que además presenten fechas de caducidad vigentes. Pero, ¿cuántos años tiene? Ay, estoy escuchando como que alguien habla, pero no sé quién es. Ok. Ahora, es bien importante, y bueno, voy a hablar del desperdicio de alimentos en el mundo. En la próxima sesión vamos a platicar de las etiquetas y de la información en las etiquetas, más bien, y cómo podemos utilizarla para hacer unas compras más pensadas, que sean más adecuadas para tener una dieta, pues, más saludable. Entonces, ahora que estamos hablando de estas situaciones de la compra de alimentos, es bien importante que toquemos este tema del desperdicio de alimentos. Se ha calculado que un tercio de los alimentos, un tercio, imagínense, es un montón, de los alimentos que se han generado en el mundo se pierden en el camino y no llegan a la mesa. Un tercio es un montón. Y esto es un problema, pues, en muchos sentidos, porque bueno, aunque cuando uno era niño y te decían, ay, tienes que comerte todo, porque hay niños en África que tienen hambre, todavía hay niños en África que tienen hambre, y todavía hay niños en México que desperdician la comida. Entonces, es un tema ya muy antiguo. Para el caso mexicano, el desperdicio de alimentos es del 37%, es mayor que del mundo, o sea, más grande que el promedio del mundo, porque en el mundo es 33% más o menos y en México es del 37%. No necesariamente tiene que ver con que uno sea desperdiciado, ¿no? De que uno tire todo y ya no termine de consumir lo que venía en el producto, porque también tenemos estos problemas de las inundaciones, ¿no? O sea, desde la propia producción, desde el momento en el que se transporta y ya se magulló, o se transportó en un contenedor que no tenía temperatura y entonces se maduró todo y se tuvo que tirar. Digamos que el desperdicio no vamos a cargarle toda la culpa al consumidor final, sino que estamos hablando de este 37% que tiene que ver desde la cosecha hasta el consumidor último, ¿no? En esa gran cadena de transporte, de transformación, pues es donde ocurre este desperdicio. Entonces, bueno, aquí te estoy presentando una fotografía de la central de abasto en la parte de atrás. Aquí lo que vamos a ver es que nos encontramos con un montón pues, de vegetales, en este caso, porque hay por ahí unos tomates verdes y unos chiles.
que están en la basura. Entonces, pues hay un montón de gente que aprovecha esto que está en la basura y se lo lleva a su casa y lo cocina, porque pues todavía está bueno, ¿no? Porque consideran que pueden aprovecharlos todavía, los nutrimentos que tienen estos alimentos. Y bueno, sí, sí, es que si lo ves bien, aquí son unas naranjas y no se ven mal, o sea, se ve que tienen todavía buena maduración, pero pues no se vendieron o algo pasó que están en la basura, unos mangos también ahí, que se ven bastante buenos. El detalle es, pues, ¿dónde están? Están en la basura junto con otras cosas, junto con otros materiales que podrían ensuciarlos y entonces contaminarlos, entonces ya no volverlos tan adecuados para consumir. Entonces, aquí el tema es, pues, si estos vegetales tienen una segunda oportunidad de consumo, ¿por qué, por qué deshacernos? ¿Por qué despojarnos de ellos de esta manera, no? Aunque bueno, seguramente estas personas tienen un muy buen sistema para estar atentos a cuando esto suceda y de la manera más rápida conseguir eh, salvar los que estén más adecuados. Pero bueno, aquí es donde yo me pongo a pensar un poco en estos temas de la inocuidad, ¿no? Cuando también existen estos bancos de alimentos que finalmente también toman algunos desperdicios o algunos alimentos que ya no están en tan óptimas condiciones y los trasladan a algún otro lugar en donde son altamente valorados y donde son consumidos. Sin embargo, a mí siempre me queda esta sensación de que tendría que evaluarse de una manera muy rigurosa la inocuidad de estos alimentos, ¿no? Em, Eso es algo que me parece que tendría que ser muy importante en esta cadena de evitar el desperdicio, porque pues no tiene sentido que consumamos alimentos que van, o sea, si son personas de bajos recursos y además les estamos dando alimentos que son riesgosos, pues en lugar de hacer un bien estamos haciendo un daño, ¿no? Un perjuicio a la salud. Otra de las cosas que debemos considerar también cuando hablamos del desperdicio de alimentos es la cantidad de energía y de insumos que se están gastando en generar estos alimentos, ¿no? La cantidad de agua, la cantidad de hidrocarburos, la cantidad de tierra, de sol, ¿no? Que se están utilizando para hacer crecer, para generar estos alimentos y que de pronto es muy fácil darle 3 mordidas y tirarlo a la basura, ¿no? O sea, no estamos siendo conscientes de todo el esfuerzo colectivo que surge que se necesita para que este alimento llegue a mi mesa, ¿no? En esta ocasión. Entonces, bueno, hay algunas tablas en donde te dice cuántos litros se necesitan para producir medio kilo de queso y son 2.500 litros de agua, que es un montón. Para producir pollo, 1.170 litros de agua. Y ahí es donde dices, wow, ¿no? Ahora entiendo por qué tenemos esta preocupación por el agua, porque la utilizamos para muchas cosas, pero no se aprovecha lo que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, bueno, también te quiero compartir un video muy rápido, ya casi nos vamos, pero un último video. Ay. Bueno, ahorita voy con las preguntas, pero voy con el video. Ay, otra vez es la misma tontería, sí. A ver si quiere, porque luego no quieren. Ahí va. ¿Sí están viendo que se está cargando el video?
Sí, licenciada. Ok, gracias. ¿Y también lo escuchan? Sí, se ve bien y se escucha. Gracias. Oh, my sweet baby, I'll travel the world for you. I love you. Can we get strawberries? No, honey. Please? Okay. Bueno, creo que por ahí se abrió doble. Bueno, pues ese es, se llama La extraordinaria vida y los tiempos de una fresa. Entonces, bueno, justo me gusta este video mucho porque me gusta compartirlo, porque pues nos está mostrando justamente todo este esfuerzo que yo te estoy contando que se hace para conseguir que los alimentos lleguen a la mesa, además de tu esfuerzo propio, ¿no? Además de tu esfuerzo de tu trabajo y de hacer el esfuerzo de ir al supermercado y darte el tiempo para elegir los alimentos. Además, adicionalmente a eso, pues todo el trabajo previo que se hizo para que llegara hasta ahí. De pronto no somos tan conscientes de ello y creo que es algo muy importante. A veces pensamos que estas generaciones nuevas son súper exageradas en ese tema, pero cuando estás viendo que los tiempos de gasto de recursos del planeta que se tienen provistos para un año se acaban en agosto, se acaban en julio, se acaban a mitad de año, y que entonces ya te estás gastando los recursos que estaban previstos para el siguiente año, empieza a tener otro tono, estas angustias, estas preocupaciones, ¿no? Y en cuanto a números de desperdicio de alimentos y de involucramiento de recursos, y hay muchos datos, pero no importa tanto los datos como que generemos esta conciencia de la importancia que tiene el aprovechar y el optimizar estos recursos de la tierra en cuanto a agua, tierra, combustibles fósiles, tiempo, ¿no? Tiempo hombre. E incluso al final del video decía todo el recurso que se ocupa, e incluso consideran el amor que le ponen las personas del campo, por ejemplo, a su tierra y a su cosecha, como un recurso muy valioso que también está siendo desperdiciado. O incluso este amor que tenía la niña por comer fresas, que de todas formas al final no se comió ni una, creo que su mamá fue la única que al momento de lavarlas, fue cuando las probó. Y esta es otra cosa también importante que considerar cuando lleguen los alimentos a tu casa, sobre todo estos vegetales. Si no los vas a usar pronto, no los laves, porque estas cáscaras y esto que tiene del ambiente es una manera de proteger lo que está dentro de ellos. Entonces, ya vimos que lo que está dentro de ellos es algo que las bacterias desean, ¿no? Es esta comida que también nosotros deseamos, y que entonces cuando removemos estas cáscaras, lo que estamos haciendo es volverlo al medio, ¿no? De alguna manera se hace susceptible al medio. El medio las bacterias que están en el ambiente pueden decir, uy, aquí hay comida,
y empezar a ganarnos con esos nutrimentos que tienen los alimentos. Entonces, es bien importante que si no los vas a usar pronto, entonces no los laves, no los desinfectes hasta que los vas a utilizar, porque estás quitándole esta protección que tienen de manera natural los alimentos de origen vegetal, y que si los vas a refrigerar, lo hagas en el cajón de hasta abajo, para que evitemos contaminaciones cruzadas a partir de ellos, ¿no? Porque como tienen tierrita y otros agentes, pues si los pongo arriba, van a caer encima de todos los alimentos cocinados. Entonces lo ideal es que los guardes en su cajón y cuando los vayas a utilizar, los laves perfectamente y los desinfectes antes de usarlos. Entonces, bueno, conclusión, en términos de inocuidad, hay que elegir materias primas seguras, de buena calidad, hay que cuidar la limpieza durante todos los procesos de manipulación. Todos los manipuladores de alimentos tienen que presentarse sanos, o sea, no puede ser que alguien que tenga tos esté preparando alimentos, porque entonces seguramente sin querer puede toser encima de ellos y contagiarnos a todos. Los manipuladores también tienen que estar protegidos adecuadamente en los términos de estos lugares en donde las personas elaboran los alimentos para ti. Deben portar un uniforme que debe estar limpio, que debe estar presentable y que debe ser usado de la manera adecuada. Hay un montón de otras detalles que cuidar, como que no usen joyería, como que no estén enfermos, como que no tengan cortadas ni heridas expuestas, en fin. La norma 251 tiene ahí explicado perfectamente qué es lo que tiene que ser, cómo deben de presentarse los manipuladores al trabajo. Y no solo los manipuladores, sino las personas que trabajan en la elaboración de productos, es decir, las personas que trabajan en la industria de alimentos también deben cumplir estos lineamientos de la 251. También en términos de inocuidad es muy importante que se alcancen las temperaturas adecuadas de cocción, ya platicamos por qué, ya hablamos también de las temperaturas críticas, y también al momento de descongelar que lo hagamos de una manera segura y con la intención de mantener los nutrimentos en nuestros alimentos la mayor y en las mejores condiciones posibles, ¿no? La mayor cantidad de tiempo y en las mejores condiciones posibles. En el punto de venta, ¿qué debo de cuidar? Bueno, que el uniforme de la persona que me está atendiendo que traiga, que sea un uniforme, ¿no? Y que incluso puede ser solo un mandil y una red, ¿no? Entonces, que el uniforme esté limpio, que el lugar esté ordenado, que esté limpio, o sea, al menos a la vista. Fíjate que nuestros instructores en el programa universitario de alimentos a veces son de estos, ¿cómo se llaman? Inspectores H, consultores, hacen consultoría en la industria de alimentos en temas para los sistemas de inocuidad, y entonces nos platican los tips que hacen, que son así súper chistosos, pero que funcionan también incluso para que cuando vayas al restaurante lo apliques. Y es una de las cosas que nos cuentan es: visita el baño y revisa cómo está de limpio, y revisa si no hay por ahí una cucaracha. Porque si hay plaga en el baño, seguro hay plaga en la cocina, y si el baño está sucio, seguro todo lo demás está sucio, porque en teoría cuidan el baño porque es el sitio donde, o sea, cuidan la limpieza del baño porque es el sitio que visita el comensal. Entonces, si el baño no está, si la limpieza del baño no es la adecuada, pues imagínate la de la cocina, ¿no? Entonces eso ya te da como una idea de qué tal está la limpieza en general. No es forzoso, o sea, no siempre funciona así, porque a veces tenemos incluso oportunidad de echar ahí un vistazo a la cocina y vemos que pues, la cocina no está tan sucia, aunque el baño sí. O sea, no siempre eso funciona así, pero bueno, es como la experiencia del consultor, del asesor que nos comparte, ¿no? También hay que observar Licenciada Berenice. Sí, Ricardo, Sí, dime. me voy a permitir interrumpirle en este punto porque ya estamos cerca de finalizar la sesión. ¿Le parece si Sí. pasamos con las preguntas que tenemos en el chat? Sí, claro que sí, claro que sí. Ya nada más estábamos en la conclusión, pero sí vamos a las preguntas. Tenemos la primera de Leticia Reséndiz, que pregunta: ¿qué opinión tiene sobre el consumir la leche de almendras? ¿Qué opinión tengo? La leche de almendras no es leche. Bajo la norma de la leche es la secreción de la glándula mamaria de una vaca o una cabra o un mamífero. Entonces, para empezar, no es una leche, es un alimento que está mal llamado leche y no tiene las características proteínicas de la leche. Es ridículamente caro y en términos de nutrición no aporta gran cosa. Entonces, no es un alimento que yo recomiende que se consuma.
O sea, si te gusta, como sabe, pues está muy bien, pero digamos que en términos nutrimentales siento que es como una estafa al consumidor. La siguiente pregunta también es de Leticia Reséndiz, que pregunta, ¿qué tiempo máximo es el más adecuado para tener un alimento congelado? Bueno, si lo tienes en congelación, lo puedes guardar por meses. Yo estaba platicando del bacalao porque, bueno, de pronto lo guardamos y no nos acordamos que está ahí. Entonces está tomando, y igualmente estamos ahí gastando recursos, estamos pagando la luz y no lo estamos aprovechando. Entonces, no estamos aprovechando este espacio para congelar y a lo mejor te interesa congelar otra cosa. Pero un alimento bien congelado y además rápidamente te puede durar hasta 9 meses sin problema en el congelador. Siempre y cuando no se vaya la luz, ¿no? Siempre y cuando constantemente esté a estas temperaturas. Eso hay que cuidarlo súper bien. Y una tercera pregunta por parte de Leticia Reséndiz. Nos comenta, se tenía la idea de que consumir mucha tuna no era tan bueno para el estómago. Recién leí que podemos consumir hasta 4 o 5 tunas en el transcurso del día, ya que aporta bastantes beneficios para el organismo. ¿Cuál sería su recomendación? Bueno, la recomendación es que la dieta sea variada y que acuérdate que sea adecuada y que sea suficiente. No sé si 5 tunas sea suficiente para ti en un día. También está por ahí la situación de que las semillas de la tuna pudieran causar constipación. Entonces, la recomendación es que consumas un equivalente en cada tiempo de alimento y un equivalente hasta donde sé, pero prometo que voy a buscarte el equivalente de tuna, pero me parece que debe ser una pieza, el equivalente de fruta en tuna. Entonces, 5 es demasiado. En el transcurso del día, o sea, tendría que ser un equivalente en cada comida y son 3 tiempos de comida, entonces si acaso 3, si es que el equivalente es una pieza, pero voy a buscar el equivalente de las tunas para ti. Muchas gracias. Pasamos ahora con una pregunta de Jorge Wittek. Nos pregunta, ¿cómo se deben lavar las uvas? Las uvas se deben lavar. Lo ideal es que las laves justo antes de que las vayas a consumir y que las separes del racimo, una por una, y las enjuagues bastante bien. Lo ideal es que lo hagas con agua y jabón o con agua jabonosa y luego las enjuagues con agua limpia y entonces ya las puedes consumir. La siguiente pregunta es de Marisela Bermúdez. Pregunta, ahorita con la pandemia tenemos la obsesión de lavar todo, por lo que comentas de la porosidad de huevo. ¿Es o no recomendable lavarlos o cómo se debe de limpiar? No es recomendable que los laves a menos que estés súper segura que el agua con lo que lo estás lavando es agua limpia y libre de patógenos, o sea, agua de filtro, agua con ozono, o esas pasadas por los ozonificadores, pero no es necesario que laves todo. Y en el caso de los alimentos, pues no, yo no he encontrado literatura que diga que a través de los alimentos se transmite el COVID. Es más bien una cuestión aérea y de gotículas en el ambiente y que el tiempo de vida del virus no aguanta en los alimentos. Sin embargo, sí he visto algo acerca de las superficies, ¿no? Madera, metal, diferentes superficies. No está mal lavar todo, o sea, finalmente es una práctica adecuada en términos de inocuidad, pero tampoco debemos obsesionarnos con esto, ¿no? O sea, sí es bueno lavarlo, pero no obsesionarse tanto. Y con los huevos, pues no. Imagínate que el cascarón el huevo viene así estéril de origen, ¿no? De la gallina. El huevo se empieza a contaminar cuando lo cascas o si la gallina está enferma, de origen viene mal. Pero actualmente los controles de calidad en las granjas de huevo son buenísimos y entonces tenemos cierta tranquilidad de que nos consumimos huevo libre de salmonela. Lo ideal es que busques estas granjas que están certificadas y que, bueno, veas y revises que los huevos que vas a consumir, si es que te gustan estos huevos de granja o que no tienen estos empaques y que son más caseros de la granja, pues entonces que estén libres de excremento, de sangre o de cualquier otra suciedad. Muchas gracias. Me parece que son todas las preguntas que tenemos en el chat. Si algún participante tuviera alguna otra pregunta, puede escribirla o abrir su micrófono.
Leticia, muchas gracias por tus preguntas, fueron muy valiosas. Bueno, pues nada más les platico entonces que hay que observar las prácticas de los meseros en los lugares a los que vayamos, si se hurgan la nariz, si ocupan el mismo trapo para limpiar la silla y la mesa, pues ahí están haciendo contaminación cruzada. Si manejan las cucharas y te sirven tocando la parte de la cuchara que va a tocar tu boca, es una mala práctica. Entonces, si vemos esos pequeños detalles, pues vamos a ir procurando que la inocuidad se haga presente en nuestras vidas, ¿no? Como consumidores tenemos derecho a la inocuidad y bueno, como consumo responsable, las conclusiones sería que debemos considerar estos recursos invertidos en la producción de alimentos. Bueno, con esto de la pandemia también aprendimos que sería muy bueno procurar los consumos de productos locales para que no haya tantas huellas de carbono, ¿no? en estos productos. Procurar minimizar los impactos ambientales, reutilizar los empaques, planear las porciones adecuadas. Y bueno, hasta ahí llegó mi presentación. Si alguien tiene más preguntas, estoy abierta a responderlas. Les voy a dejar aquí también mi correo electrónico en el chat, @6c.unam.mx, son mis iniciales, ava@sic6c.unam.mx. Si tuvieran alguna pregunta más puntual y quisieran que tuviéramos alguna interacción, pues esa es la vía. Y pues ahora sí, estamos con el tiempo encima por ese pequeño descanso que siempre sí tomamos, ¿no? Pero pues, si no hay nada más que agregar, nos vemos el día de mañana para nuestra última sesión de este curso. Les agradezco mucho su tiempo, su interés, y bueno, no dejo de recomendarles el libro que les platiqué de Viaje al asombroso mundo de los hongos, que está súper, súper bueno. Del Fondo de Cultura Económica, de la colección La Ciencia para Todos, de la CEP. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a todos los participantes que estuvieron con nosotros. Igualmente se les invita a participar en la tercera parte de este curso. En la misma hora y con la misma liga pueden ingresar sin ningún problema.